La bolsa ha experimentado en los últimos meses un periodo muy agresivo de bajadas que han superado el 20%, confirmando así la entrada de un mercado bajista. A esto se le ha sumado la llegada de una recesión técnica que aún podría aumentar las posibilidades o podría aumentar la presión bajista. Después de ver un rebote de casi el 20%, parece que esto podría ser simplemente un pequeño respiro o una corrección clásica de los grandes mercados bajistas como el del año 2000. El propio Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ha comentado lo siguiente: debemos seguir así hasta que el trabajo esté terminado. Los inversores han traducido estas palabras en un aumento de los tipos de interés continuado los próximos meses para combatir el problema principal, que es la inflación. Si vemos el siguiente gráfico, podemos comprobar que estamos en un año muy volátil. Tan solo lo superan en volatilidad los años más conflictivos de crisis, como la crisis del 29, del año 2000, 2008 y 2020. Estos periodos negativos y volátiles de la bolsa pueden provocar que los inversores cometan graves errores que, a consecuencia, sesguen o afecten a su rentabilidad a largo plazo. Por ello he creado este vídeo para entender y analizar la situación actual y hacia dónde podríamos ir a partir de 3 puntos importantes. El primero de ellos es: ¿la bolsa seguirá bajando? Intentaremos responder a esta pregunta a partir de un estudio de Coatue, en el que veremos las diferentes fases de un mercado bajista y en cuándo nos podríamos encontrar. En el punto número 2 veremos el comportamiento de la bolsa en recesiones, veremos cómo se ha comportado la bolsa históricamente en recesiones y en mercados bajistas y cómo lo han hecho las acciones. Y por último intentaremos responder a la pregunta de oro: ¿es buen momento para comprar? A partir de la carta trimestral de un fondo que sigo mucho, y los que sigáis el canal desde hace tiempo ya lo sabréis, que es Don Bill & Ken. Empezamos por el principio: ¿la bolsa seguirá bajando? Aquí tenemos un estudio de Coatue en el que principalmente podemos ver este gráfico, que nos muestra la cantidad de caja que se está acumulando en el mercado los últimos meses, que ya supera la crisis de las .com. A continuación también podemos ver el gráfico del Nasdaq en los años 2000. Vemos que es una bajada muy pronunciada, pero que dentro de esta bajada existen mercados o rallies alcistas, que no son flojos. Podemos ver un 32%, 41% o 45%, en tramos bastante longevos. 98 días, por ejemplo, el primer tramo alcista, lo cual son 3 meses para después seguir bajando un 61%. Si nos fijamos en la crisis de 1930, podemos ver lo mismo, un mercado bajista con tramos alcistas bastante agresivos. Y esto es lo que podríamos haber vivido los últimos meses, con una subida de casi el 20% para después el mercado seguir bajando. Aquí tenemos un gráfico también muy interesante que nos muestra las fases que vivió el mercado del año 2000. Vemos una primera fase en la que se contrae el múltiplo PER, una segunda fase en la que se revisan los beneficios futuros a la baja y por último una fase 3 de capitulación. Bien, en estas 3 fases vemos que al principio lo hacen muy mal o negativamente las acciones tecnológicas sin beneficios. En la fase 2 se añaden las empresas tecnológicas generales y rentables y por último las demás compañías, que aunque no bajan mucho sí que entran en territorio más bajista. Y esto realmente es lo que hemos visto en el mercado actual. Ya hemos visto esa fase 1, que es una contracción del múltiplo en muchas compañías, sobre todo tecnológicas sin beneficios, que han bajado bastante, hasta incluso 90%. Y ahora podríamos pasar a esta fase 2, en la que empieza la recesión y se empiezan a corregir o se empiezan a revisar a la baja los beneficios estimados de las compañías. Aquí podemos ver cómo esos márgenes aún siguen elevados y cómo las empresas, muchas de ellas, ya han corregido en cuanto a su múltiplo PER. Las ganancias del S&P 500 han bajado un 12% año tras año, que es la mayor caída interanual que hemos visto desde el segundo trimestre de 2020. Por lo tanto, ya podríamos empezar a ver esa corrección en los beneficios estimados por los analistas. De igual forma, podríamos ver o empezar a ver una reversión bastante grande de fondos o de flujos de capital que entran en la renta variable. Por lo tanto, este estudio nos muestra 3 escenarios potenciales que podrían suceder. Tenemos una recuperación en V, un aterrizaje suave y un aterrizaje doloroso o más complicado. Sí que ya podremos destacar esa recuperación en V como la que vimos en 2020, y ahora sí que podríamos debatir más entre un aterrizaje suave o un aterrizaje complicado. ¿De qué dependerá? Sobre todo que nos decantemos por uno u otro, principalmente que la inflación sea más o menos transitoria, que la Reserva Federal no empiece a aumentar mucho los tipos de interés y a tener una política más restrictiva de recompra de bonos, y también del nivel en que se mantengan esos beneficios estimados. En el siguiente gráfico podemos ver que las
compañías que peor se han comportado en el mercado últimamente han sido las tecnológicas sin beneficios. Y por otro lado, lo que mejor lo ha hecho ha sido la energía, las empresas energéticas. No obstante, este estudio también nos muestra que cuando el mercado cae, todas estas empresas se acumulan en un mismo saco. Y algunas caídas son injustificadas, ya que la calidad de los negocios no es la misma para todas las empresas. Por ejemplo, vemos una caída similar en Robinhood y Lemonade en comparación con PayPal y Block, cuando Robinhood y Lemonade son compañías que no son rentables ni tienen un modelo de negocio aún probado, mientras que PayPal y Block son compañías rentables con márgenes EBITDA del 15 al 20% y que están creciendo en bolsa continuamente, respaldados ahora por una valoración mucho más atractiva. A continuación también podemos ver las principales caídas dentro del mercado y volvemos a confirmar que las caídas más agresivas han sido dentro del segmento de tecnológicas sin beneficios, y después también podemos ver un mix entre la financiación de Venture Capital y de IPOs, es decir, de salidas a bolsa. Vemos que en 2021 fue de 1,4 trillions y esto es un nivel muy elevado comparándolo con la media de los últimos 10 años, que es de 1 trillón menos, es decir, de 425.000 millones de dólares. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y des un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores privados, y también decirte, si aún no lo sabes, que he abierto mi propio podcast entre inversores donde voy a traer a gestores profesionales y a inversores particulares y privados para hablar sobre inversiones, sobre posiciones, empresas, estilos de inversión, estrategias, etc. Tienes el primer capítulo aquí arriba con Rafael Ortega, que es el gestor de River Patrimonio, y en los comentarios me puedes dejar qué gestores o inversores quieres que traiga en próximos capítulos. Y ahora pasamos al punto número 2, que es el comportamiento de la bolsa en mercados bajistas, hecho por Bill Nigren, que está dentro de Oaktree, que son los fondos de Mark Howard. Si miramos históricamente los mercados bajistas, podemos ver datos muy interesantes. En este caso, vamos a ver históricamente los últimos 77 años del S&P 500, en el que se han vivido 12 mercados bajistas. El mínimo medio del mercado bajista ocurrió 117 días después del día en que el mercado cayó un 20%. Debo recordar que en la bolsa, cuando el mercado cae un 20%, se considera que ya empieza ese mercado bajista. El tiempo más corto hasta tocar el fondo de ese mercado bajista fue en 1957, ya que ocurrió un día después de esa caída del 20%, como vemos en el siguiente gráfico. Después tuvo una tendencia muy agresiva alcista. Y el tiempo más largo pues fue del 46 al 49, por lo que hay diferentes escenarios, hay diferentes mercados, cada uno tiene sus características. Nosotros por el momento llevamos unos 74 días en el momento de grabar este vídeo, pero también debemos tener en cuenta que estamos por encima de esa corrección del 20%. El mercado llegó hasta el 20%, después tuvo un rally alcista de también casi el 20% y actualmente sí que ha bajado, pero estamos aún en ese periodo del 20 menos 15%. Bien, aquí ya hemos visto cómo se comporta la bolsa históricamente en mercados bajistas, pero cómo se comportan las acciones una vez acaba o durante el transcurso de estos mercados bajistas. Para los 11 mercados bajistas anteriores, la caída adicional mediana después de que el mercado cayera un 20% fue otra pérdida del 10%. A pesar, y aquí viene lo importante, de esas caídas, 2 años después del momento en que el mercado cayó por primera vez un 20%, la ganancia media fue del 33%. Por lo que vemos que una vez salimos de los mercados bajistas, nos esperan años bastante alcistas y buenos en cuanto a rentabilidad. Solo uno de esos 12 periodos de mercados bajistas mostró un rendimiento negativo, y esto ya lo enlazo para trasladarlo y seguir con el punto número 3, que está muy relacionado, que es un buen momento para comprar. Bien, Don Bill & Ken, el fondo canadiense, en la última carta nos muestra información muy interesante sobre lo que estamos comentando ahora mismo. Ellos son muy alcistas y bastante optimistas con la bolsa y con sus acciones, que ahora veremos. Pero principalmente nos dicen que el mercado ya se está dando la vuelta y que las principales noticias negativas se están volviendo positivas, ya que por ejemplo el mercado ya descuenta una bajada de tipos de interés a principios de 2023. También aquí os he puesto este gráfico para mostraros el efecto de la inflación. Vemos como en España un euro en el 95 pasa a tener un poder adquisitivo de 0,55 en 2022. No obstante, el precio del trigo ahora ya está por debajo de donde estaba antes de la invasión. El cambio anual de la oferta monetaria M2 ahora ha vuelto a niveles anteriores al del COVID. Y también, en cuanto a los problemas de cadena de suministro, podemos ver como el índice de referencia de bolsa de transporte marítimo de Shanghái ha bajado más de un 30% desde máximos.
Este fondo está muy ubicado y muy concentrado en empresas tecnológicas de software, por lo que lo está pasando mal los últimos meses. Podemos ver cómo su rendimiento venía siendo excelente, pero en los últimos meses ha caído bastante, incluso ya por debajo del SP500. Actualmente están vendiendo este tipo de negocio. Nos enfocamos en vender negocios que no se autofinancian, lo que significa que tendrían que depender del mercado de valores o emitir deuda para recaudar efectivo en el futuro. Además, vendemos muchas de nuestras posiciones menos líquidas. El mensaje clave que lanza Don Milan Kent en esta última carta es que, como comentamos antes en el vídeo, muchas de las compañías tecnológicas están cayendo sin justificación, debido a que están dentro simplemente del mismo sector. Y ellos están contentos con sus compañías porque, aunque caigan de precio, siguen creciendo y muchas de ellas no están teniendo problemas inflacionarios. Por ello, comentan que en estas liquidaciones, en estas ventas masivas, estas empresas caen sin tener en cuenta sus fundamentales. Pero que esto puede ser positivo, ya que después, históricamente, estas compañías han crecido exponencialmente y han tenido un rebote muy agresivo e incluso han aumentado más que su último máximo histórico. Ellos comentan que invierten en compounders, compañías que ya hemos visto muchas veces en este canal, empresas capaces de tener altos retornos y de reinvertir esos retornos en el propio negocio, así generando un interés compuesto o una bola de nieve que cada vez se expande más y por lo tanto muchas de ellas se llegan a multiplicar por muchas veces en bolsa. Bien, estas empresas, aunque hayan bajado mucho de precio, sí que es cierto que siguen teniendo fundamentales muy buenos, siguen teniendo ganancias y aumentando su flujo de caja. Actualmente ellos tienen 14 inversiones en cartera que suponen el 90% del total del portfolio, por lo tanto tienen una cartera actualmente concentrada. Estas empresas, como vemos, 1. Cotizan en conjunto a 7,2 veces de 2023, 2. Han aumentado los ingresos de 2023 en un 29% y tienen ratios de deuda sobre efectivo del 0,5. En el siguiente gráfico también podemos ver la contracción de los múltiplos, sobre todo en small caps, que es donde ellos invierten. Vemos que está muy por debajo de la crisis del 2008 y del 2000 incluso. Por ello comenta lo siguiente: el péndulo ha oscilado demasiado. Las empresas de alta calidad ahora cotizan a múltiplos tan baratos que cuando el sentimiento cambie deberíamos ver movimientos de 200-300% al alza. Y aquí también tenemos las valoraciones de empresas de crecimiento de internet que están en mínimos de los últimos 12 años. Y también las valoraciones de empresas de crecimiento de software, que también están llegando a su media histórica, incluso podrían ir por debajo. Ellos, como digo, son bastante optimistas y nos muestran algunos ejemplos. Primero tenemos la empresa GoEasy, de la cual esperan o esperaban un crecimiento del 125% siempre que siguiera cotizando a 15 veces beneficios. Pero es que actualmente está bastante más abajo que ese nivel y si miramos rápidamente en ticker podemos ver cómo está a 9 veces casi beneficios. Obviamente tendríamos que hacer nuestros propios ajustes, pero esto es una primera revisión para ver que estaría por debajo de lo que ellos comentan y a consecuencia pues esperarían ahora mismo un retorno aún más elevado. Y otro ejemplo también es CTS, Converge Technology, de la cual esperan un retorno del 300% siempre que se mantenga a un múltiplo de 16 veces, cuando actualmente también está por debajo y está en casi 10 veces. Lo que ellos intentan evitar es empresas cíclicas, porque comentan que son empresas que tienen por un lado el propio negocio y por otro lado tienen una variable incontrolable, que es por ejemplo esa materia prima que va cambiando de precio y que no pueden valorar o controlar. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno en el que se compara una compañía cíclica con una compañía compounder. El negocio cíclico de la izquierda tiene algunos niveles muy altos de crecimiento seguidos de contracciones y la empresa compounder de la derecha puede no tener tanto crecimiento en los años más altos de pico, pero es mucho más consistente. El crecimiento de los márgenes varían dentro de un rango y continúa aumentando las ganancias año tras año. Y así podemos ver después el resultado en bolsa, que el cíclico es una constante montaña rusa de subidas y bajadas, mientras que el resultado de la empresa compounder es una tendencia alcista bastante más suave. A continuación también podemos ver algunos ejemplos de compounders que tienen en cartera. El crecimiento puede variar de un año a otro, pero el equipo gestor hace un gran trabajo al crecer continuamente el valor del propio negocio intrínseco. En promedio, estos 4 compounders han bajado un 40% desde sus últimos máximos, a pesar de que proyectan un aumento de sus beneficios
el próximo año y también el actual. Y aunque siempre hablemos de múltiplos baratos, es necesario poner las cosas en perspectiva. Y es que aquí os pongo un ejemplo de dos compañías. La compañía A, que tiene un retorno del 25%, cotiza a un múltiplo de 25, mientras que la compañía B, que tiene un retorno del 15%, cotiza a 15 veces. Quizá muchos de vosotros me diríais que preferís la acción B, ya que tiene un múltiplo más barato, pero vemos que la calidad del negocio también importa y que ese crecimiento también tiene importancia, ya que la compañía sigue cotizando a esas 25 veces y se acaba multiplicando por 9 veces, pasa de 6,25 a 58,21 en 10 años. Y la compañía B sí que también lo hace muy bien, pasa de 2,25 a 9,10, se multiplica por 4, no obstante es la mitad de ese retorno. Y simplemente nos habríamos equivocado por buscar la empresa más barata. Eso también creo que lo debemos tener en cuenta. Por último, aquí os dejo una tabla de empresas bastante interesantes. Algunas de ellas las estoy mirando o incluso las tengo en cartera, como Water Intelligence, que son de este estilo, microcap o small cap, con capacidad para reinvertir en su propio negocio, es decir, compounders. Finalmente el fondo nos dice lo siguiente: hemos pasado por muchos reinicios antes, nadie le dará el visto bueno y le hará saber cuándo cambiará el mercado. Sin embargo, hay señales, y cuando la gente es tan negativa y las acciones están tan baratas, históricamente ha sido un momento muy oportuno para invertir. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido. Recuerda que te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dando un gran like para apoyar a esta comunidad de más de 25.000 suscriptores e inversores particulares. Te dejo este vídeo a continuación que te puede interesar y recuerda siempre invertir con cabeza.